tiene la seguridad de que puede anunciar un invitado. El invitado es muy especial y se trata del general Soto Jiménez. Desde que dijimos que ya usted estaba aquí, que lo podíamos anunciar, nos dice Mariela que todo el mundo comenzó a llamar. ¿Pero a qué hora? ¿A qué hora? Porque él tiene el don de la palabra, del atrevimiento, de la experiencia y se atreve. Si la mitad de lo que conversamos fuera del aire se dijera, bueno. Entonces, general, pienso que hay una gran ficción con la política del presidente Abinader y la frontera. Si usted hace una encuesta, y usted sabe de eso, la población, Carolina dice que a veces yo le bajo mucho al presidente, pero el 100.2% de aceptación que tiene el presidente va a decir que el presidente es el centinela de la frontera. Sin embargo, yo pienso que el presidente cedió, cedió contra el muro y también cedió de ceder y no ha logrado nada porque el canal sigue construyéndose, abrió y del otro lado ni caso le hacen. ¿Qué ha pasado? ¿Un error de perspectiva, un error de estrategia? Y bienvenido a su programa, que este es suyo. Bueno, no sin antes, entonces, agradecer profundamente la invitación, decir que me siento realmente, aunque a ti no te convenga, como en mi casa, igual que a Carolina. Bueno, pero, ¿por qué no decirlo? Un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este espacio. Un saludo muy pueblista. ¿Usted cree que en Halloween, ahora que digo muy dominicanista? ¿Quién? Usted en Halloween. Por favor. Yo te dije a ti que tuviera cuidado de buscarme la lengua. Sí. Bueno, entonces, mira, tú sabes que se ha comentado mucho, se ha hablado mucho, se ha analizado las medidas que se tomaron, pero yo tengo cierta inclinación a ver las cosas desde el punto de vista estratégico, que es naturalmente algo que atañe a mi formación y además a mi opción de haber sido profesor de estrategia, de geopolítica en la llamada escuela de guerra. Y yo quiero decirte que en este momento, cuando todo está sobre la mesa, sobre todo en muchos casos porque tú lo has puesto sobre la mesa con tus comentarios y con tus escritos, yo quiero decirte que tú has dado con tu pregunta en el clavo, porque ahora ya no es el momento de estar analizando la pertinencia, la no pertinencia, la imprudencia de las medidas. No, yo lo que pienso es si todo está sobre la mesa, lo único que no está sobre la mesa y también está ahora a la luz de más de un mes que se tomaron las famosas medidas de la frontera con respecto al canal, yo te digo que lo único que no está sobre la mesa son los resultados. Los resultados. Entonces, ¿a qué yo me refiero? Todo lo que se hizo, todo lo que se pretendió hacer y hasta lo que no se hizo o no se llegó a hacer, está precisamente en la ausencia de resultados. Sin mucha filosofía y teoría. Bueno, ven acá, ¿se ha parado el canal? No. Al contrario. Yo siempre he dicho algo que hay que tomar muy en cuenta con respecto a eso. El único acierto político del presidente don Luis Abinader y Corona precisamente es que él ha logrado hacer lo que ningún político haitiano ha logrado hacer, que es unificar el pueblo haitiano. Ha unificado el pueblo haitiano en una mezcla de mansos y cimarrones. Cuando hablo de mansos y cimarrones, porque ahí están los bandoleros, ahí están también los ricos haitianos, lo que yo llamo los ricos dorados haitianos, y también están todos los funcionarios del gobierno, todo el mundo, en una actitud que hay que objetivizar, antidominicana. Entonces, fíjate, eso te decía que poder hablar de lo que ha pasado y de lo que... No, vamos a hablar de lo que no ha pasado. Y lo que no ha pasado es que no se han conseguido los objetivos por lo que se tomaron esas medidas. Es más, yo me voy más lejos. Yo creo que dije la última vez en este programa que la intención de todas esas medidas, anteriores a la medida, era preparar las condiciones que le tocaban a la República Dominicana para la intervención policial, militar, como tú quieras llamarle,
Si tú tomas todas las medidas que se tomaron, entonces, quizás es una coincidencia, son las mismas que me enseñaron a mí en la escuela norteamericana que se deben tomar con los países vecinos, con los países fronterizos, cuando van a intervenir en cualquier caso. No importa la etiqueta que tú le pongas. Bueno, pero te lo digo esto porque fíjate qué tan perdido andan los estrategas o el presidente, que yo no sé si tú recuerdas que se festejó en el Palacio con un letrero que decía victoria de la diplomacia dominicana, ¿verdad? Y yo me preguntaba entonces, ¿pero por qué se festeja? Porque yo me tomé, como te lo tomaste tú también y Carolina, yo me tomé la molestia, claro, interesado, de oír todo lo que se dijo en la audiencia del Consejo de Seguridad. Yo oí todos los discursos, hasta de los que no votaron, que era Rusia y China, yo lo oí todos. Oí el discurso del presidente Biden. Ningún medio, ni siquiera el que pidió la intervención formalmente, que fue el primer ministro de Haití, mencionaron a la República Dominicana, ni al gobierno dominicano. El primer ministro haitiano le dio las gracias a una serie de países que no pertenecían al Consejo de Seguridad y tampoco mencionó a la República Dominicana. No sé por qué se estaba festejando aquí, ¿verdad? No sé por qué se estaba festejando. Bueno, en cuanto al canal, ya yo te dije el tremendismo de la unificación, la cohesión nacional de Haití contra la República Dominicana. Pero hay que agregarle otras cosas. El canal no solamente no se ha detenido, sino que hoy salió, o ayer, en la prensa, que ellos han recolectado $200,000 de la gente, dando dinero para la construcción del canal, pero aparte de eso... Van a invitar al presidente el 18. No, pero deberían invitarlo. Yo creo que deberían hacerle una estatua, ahí junto a Jean-Jacques. Hay que hacerle una estatua, porque mira, oye una cosa, ¿tú sabes lo que ha declarado el gobierno haitiano y los haitianos? Que ellos van a inaugurar el día 18 de noviembre el canal. ¿Tú sabes lo que pasa el 18 de noviembre en la historia haitiana? Es la ocurrencia de la batalla de Berthier. La batalla de Berthier fue la batalla más importante en que se logró y se consolidó la independencia haitiana en 1804. Fíjate hasta qué grado. Pero hay una cosa más alarmante todavía, que yo a veces pienso, pero esto no será una combinación. Porque, fíjate, no sé si será una noticia falsa, ¿verdad? Un fake news. Pero ellos han declarado que no van a aceptar los deportados que hayan nacido en la República Dominicana. Eso es gravísimo. ¿Tú sabes por qué? Porque entonces hay una gran cantidad que sí han nacido en la República Dominicana a despecho de la Constitución haitiana, como lo señaló el presidente Leonel Fernández, que dijo claramente cuando se trató el tema ese de la ley de la famosa ley de trata, que él dice que según la Constitución haitiana, y usted lo sabe también, todo el que nace no importa dónde nazca, según la Constitución haitiana, es haitiano. Entonces, fíjate, para no decirte... Por eso la ficción de la patria. Sí, claro, pero también se ha hablado mucho de la destrucción de los alimentos, de la mercancía dominicana. Sí. Entonces, fíjate que lo que podía tomarse como el afán con fines políticos, que eso hay que decirlo también, de ese nacionalismo ultranza que yo no, fíjate, del presidente, yo no lo entiendo. Porque, mira, el presidente menciona mucho una frase. Es más, cada vez que habla del tema lo menciona. Y él dice que la frontera nunca será igual. Pero yo digo, señor, ¿cómo era la frontera hace un mes y medio, antes de las medidas? ¿Cómo era la frontera? Era verdad todo eso que se decía del desastre, que él mismo ha usado esa palabra, que había en la frontera. ¿Pero en qué gobierno era ese? ¿Era en el gobierno de sus antecesores? ¿En su gobierno? En su gobierno, en estos 3 años de gobierno, y preñado de contradicciones, ¿verdad? Comenzando por algo que se ha observado. Mira, yo soy de los que creo que en todos los partidos de la República Dominicana hay dominicanistas, ese sentimiento, y qué bueno que sea así, qué bueno que sea así, refiriéndonos a la llamada ciudadanía ejemplar, consciente de sus deberes, consciente de sus derechos, la dominicanidad con su dejo
cultural. Pero entonces yo creo que debemos revisarnos dentro de esas contradicciones, porque es precisamente muchos de ellos miembros del partido de gobierno, pero no solamente eso, que son funcionarios que tienen un sentimiento. Yo digo que no es pro-haitiano, es antidominicano. Comandante, pero eso es difícil de comprender, porque usted, de esa manera tan civilina y sabia que tiene, dice, ese nacionalismo, como el neonacionalismo del honorable señor presidente de la República. Claro. Porque busquemos a los hombres del presidente, y una parte importante tiene el discurso que nos trajo muchos problemas en el pasado. Y los otros, algo peor, Carmen, o sea, el malintismo, son indiferentes al tema, pero como tú dices, hay 7 o 8 funcionarios que son expresamente eso mismo. La quinta columna. Sí, pero entonces yo te digo también, yo te decía que la explicación, y es lo importante en este caso, porque no se puede desvincular una cosa aparentemente nueva. Era un secreto a voces, que el presidente se iba a reelegir. Ya no es simplemente el presidente de todos los dominicanos, que lo es de forma legítima. Pero yo te digo a ti, ya no es eso. Ya él es un candidato presidencial a la reelección. ¿Me entiendes? Entonces siempre está el fantasma, no solamente del oportunismo y del abuso y abuso de los recursos del Estado para tal fin, sino que hay otra cosa, mi querida amiga. Y yo te decía, fuera de cámara, te lo voy a decir. Ahí. No, que cuando éramos jóvenes y felices, que entonces yo llegué hasta a bailar contigo. Sí, bien, que baila. Una fiestecita casera que no se me olvida. Bueno, yo te decía que había una cantaleta que explica la conducta del presidente. Una cantaleta de mi época, cuando yo era un adolescente, que decía, como sé que te gusta el dulce de leche, por debajo de la puerta te mando un ladrillo colorado. Claro, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Para no confundir más, lo que estoy diciendo es que el presidente, a despecho de las encuestas que decían lo contrario, el tema de la frontera, el tema haitiano va a ser un tema determinante en las próximas elecciones. Pero permítame. Y entonces, dada que no es así lo que se decía en las encuestas, porque recuerda un detalle, y a ti te gusta eso, que te hablen con esas encuestas. Hay 2 encuestas famosas que favorecían ampliamente al presidente, que yo creo que fue la base para él aceptar, porque él ha dicho que él reflexionó mucho y que finalmente aceptó la reelección, ¿verdad? Se me parece al doctor Balaguer eso, ¿verdad? Una vez más me voy a sacrificar por él. Señores, el doctor no va, su pueblo lo lleva. Sí, lo lleva. Entonces, ¿qué sucede? Que esas encuestas decían que solamente un 4% de la población estaba preocupado por el tema haitiano. Después la otra que siguió decía que solamente un 5%, pero últimamente, la última encuesta que ha salido pública, dice que solo un 7%. Entonces yo te digo, ¿tú crees que eso es verdad? Pero también invalida todo lo demás. Pero yo lo voy a contradecir, pero Carolina quiere decir algo. ¿Por qué ustedes no quisieron participar del Pacto de Nación por la crisis de Haití? Fue que no los ustedes son mucha gente. Espérate. Usted es el partido del que ahora usted forma parte. No. ¿Fue porque no los invitaron o porque ustedes no quisieron si yo no quisiera meterme en otras Honduras, yo te dijera que si mi partido no va a ese diálogo, a ese acuerdo, entonces yo no puedo ni firmar ni asistir. No así Quinta República, que tampoco asistió porque se sometió a la Junta Política, ahí se toman las decisiones así, claro, ¿verdad? Y entonces se acordó no participar. Pero como dijo Diario Libre, ese pacto es una ratificación de las leyes vigentes. No, pero espérate un momento, que hay un colega tuyo que me merece mucho respeto a mí, que es el magistrado Castillo Pantaleón, que él simplemente no firmó, ¿verdad? Sino que explicó por qué no firmaba. Y una de las cosas que más me llamó la atención, y déjame decirte, vuelvo y te repito, lo admiro, lo respeto mucho al magistrado, sin embargo no hay conclave, porque hay un problema con Castillo Pantaleón, que es un hueso duro de roer, porque él no es partidista, y ha declarado su no y no está en eso realmente, ¿verdad? Entonces, resulta que él dice que él no va a caer de tonto útil de nadie. Si fuera guardia, dijera otra cosa, ¿verdad? Pero él no es guardia, es como tu abogado. Diría simplemente que no puede caer de preservativo, por no usar la otra palabra alusiva. Pero déjeme decir algo antes de que salgamos del tema y que Carolina apunte una situación que quiere anotarle.
Pero la percepción es distinta. En sectores medios, por ejemplo, donde nos movemos, el presidente tiene una valoración estupenda porque creen que él ha logrado vencer el asunto. Ahora te explico porque eso tiene una razón. Porque usted es estratega. No. Explíquelo. Eso tiene una razón lógica. Vamos a ver. Tú recuerdas, y creo que, no es porque vine al caso, yo fui muchas veces a Metrópoli a hablar de eso, ¿verdad? Y sigue ahí. Sí, y sigue ahí. Entonces, fíjate, el presidente Fernández hablaba, yo creo que lo llegué a discutir contigo en una ocasión, de los 3 países. Sí. El país chiquito, ¿verdad? Que es el de los popis, el país medio, que es la clase media, la baja pequeña burguesía, y el país grandote, ¿verdad? De ese 70% de la población. Y bueno, yo lo que creo es, para responder tu pregunta, simplemente que el país, incluyendo lo del teteo, está lleno de problemas graves, que pasan todos los días. Yo he dicho, y le he dicho a Carolina, ahora que se niegue ahora, yo le he dicho a Carolina que ya la población le tiene más miedo a las reuniones de los lunes del presidente en la policía que al fantasma mismo de la delincuencia, porque ¿cuál es la respuesta natural? Cada vez que hay una reunión, entonces, no porque no es una respuesta, el cambio de la palabra, es una realidad que aflora de graves casos, como fue la matanza de Ocoa, como fue el intercambio de tiros de Capotillo, los asesinatos en determinadas provincias, en el de Ceibo, de Atomayor. Entonces, fíjate, yo lo que creo es que como artificio, alguien que no voy a mencionar su nombre, me decía que los asesores son buenos, ¿verdad? Yo no creo, porque esos asesores están perdiendo de vista con respecto al presidente. Pero crearon una percepción. No, espérate, pero ¿para qué crearon esa percepción? Por lo mismo que están creando la percepción electoral. ¿Cuál es la percepción electoral? El viejo axioma de que la gente vota por el que va a ganar, ¿verdad? Y entonces por eso es rejuego con las encuestas y demás. Pero ahora el problema no es ese, que hay que dejar bien claro. El problema es tratar de... Es una cosa viejísima, ¿eh? Cuando tú diste derecho romano, ¿verdad? Existía ya la figura, ¿cuál era? Que cuando hay graves problemas internos, entonces se busca un enemigo. No, porque no existe el problema. Sabemos que existe. Es más, yo defiendo la justeza de la causa del asunto del canal. Pero no es eso. Es que la intención, como se ha demostrado por lo que está sobre la mesa, es crear esa percepción para esconder los graves problemas que tenemos. Y que la gente, si no es de esa forma, como dicen los americanos, el fog, que es la niebla, ¿verdad? Si no se tira esa niebla, ¿cómo tú le dices a la gente, por ejemplo, a la gente común, de todos los niveles sociales, cómo tú le dices que la comida no está cara? ¿Cómo tú niegas la existencia de los apagones? ¿Cómo tú niegas el deterioro de los servicios públicos, que no es que eran una maravilla, pero estaban y ahora no funcionan? ¿Cómo tú explicas, por ejemplo, de nuevo, cosas que habían desaparecido de este país? El problema de los yoleros del canal. ¿Cómo tú le explicas eso? Que somos más, que la gente quiere aspirar, pero Carolina tiene ahí una observación. Con relación, yo vuelvo otra vez con el pacto. ¿No era más fácil participar desde dentro? ¿Era simplemente ratificar? No, por favor. Era como la tarjeta de crédito, que era venga y firme aquí y ya. Por favor, mira. No había posibilidad de discutir nada. No, mira. Lo primero que yo debo decirte una cosa, y a ti te consta, yo le tengo un gran respeto a mucha gente, a alguna de la gente que firmaron el pacto. Y yo creo que firmaron el pacto porque están viendo lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Y además, tomarle la palabra al presidente. Pero es que hay que tomar en cuenta, y vamos a consultar la juriconsulta. Oye, buena cosa. En esto es más fácil. Yo no pienso que en ningún caso el cumplimiento de la ley se acuerda. El cumplimiento de la ley no se acuerda. Por eso decían los latinos, que se cumple y punto. Óyeme, se cumple y punto. Ya me convenció eso. No se cumple y punto. Entonces, hemos estado 3 años y no observando la ley.
¿Qué ley? La Constitución de la República. Estamos 80-20 está en el pacto. Pero claro, el hospital, para la parturienta. Es más fácil para el asunto de la fe ciudadana cumplir la ley que cumplirla con un pacto. ¿Qué nos garantiza que nosotros, que lo que no se ha cumplido en 3 años, se va a cumplir ahora al borde de las elecciones? Eso es una carnada política. Pero todos los que estaban ahí salieron con la buena nueva y repitieron que el presidente había firmado un pacto, pero tenemos que hacer una pausa. La pausa bueno, pero fíjate, para seguir con este hombre. La pausa. Sí. Y aquí continuamos con el general Soto Jiménez, escritor, poeta, estrategia, ex jefe de las Fuerzas Armadas, y ahora tiene una perspectiva como feminista. Él nos incluye mucho, y la verdad que hoy comprobamos una vez más que él tiene un grupo de personas cercanas que lo aprecian mucho, cuidan su imagen, sí. Y como usted me dijo con el chisme que yo le dije de los intelectuales y qué sé yo, sí, que él en el fondo es dulce, pero no, ahora no es cuestión de dulce que se necesita. Pero siempre la ha impulsado la dulzura. No, las mujeres, yo soy testigo de eso, de hecho yo soy fruto de eso. Yo soy una pupila del comandante. Pero fíjate un detalle, pero sonría. Sí, explica el hecho de que me llamaron para decirme que me estaba viendo un pedazo de tabaco en un diente. Esta coquetería no, lo que pasa otoñal. Es que con la alta resolución que tienen las cámaras. Volvamos al asunto de la estrategia y la percepción. Yo creo que en la población... me convenció el general, yo estoy reflexionando todavía, porque es que verdad, es que la ley, lo que establece la ley, tú no tienes que pactar para cumplirla. Pero recuerda lo que decían los latinos, la ley es dura. Pero es la ley. Pero es la ley. Y entonces, fíjate la paradoja más grande. Señores, ustedes se les olvida que la Constitución es un pacto. Exacto. Es un pacto y nos damos leyes para cumplirla. Entonces hay que hacer un conciliábulo, ¿verdad? En este caso, desafortunadamente, mal situado en el tiempo, porque estamos en medio de una campaña política y sabemos ya que ese tema para mí va a ser determinante en las elecciones. Pero tiene la batalla. Usted va a explicar la diferencia entre batalla y guerra. Sí. La batalla, en la opinión publicada, la tiene ganada el presidente porque creen algo que no es real. Sí. Mira, a mí no me gustaría generalizar. Yo sé, porque que por lo menos en el caso de la movilización militar, el presidente tuvo en ese momento cierto... Claro, cierta efervescencia. Pero el mismo presidente, porque mira, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y yo decirle a ustedes eso, yo no como comunicador, sino como escritor, yo le doy una gran trascendencia a lo que yo escribo, a las palabras, el mundo de las palabras. Entonces fíjate que en lo que el presidente dice en el transcurrir, porque no es simplemente en un momentum que ocurre eso. Entonces, él mismo desmonta los posibles aciertos que han habido en eso. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo ahora, los resultados. Fíjate que ya el tema en la discusión. General, ¿cuánto hace que usted no va a un resort del este? No, yo ¿O en el este? Yo tengo mucho tiempo. Bueno, el personal que te recibe es extranjero. No, pero ven acá. Entonces el 80-20, él nunca lo ha cumplido. Y no hay sanción además para eso. No, pero... entonces... Hay una cosa... Pero ahora todo el mundo habla del pacto. Hay una cosa que es peor, pero te voy a aclarar lo de batalla, y campaña, guerra, combate. Nosotros usamos un sistema de que primero son las campañas. Las campañas agrupan batallas. Las batallas agrupan combate. Y los combates... ¿Qué fue Beler? Una batalla el 27 de octubre de 1845. Gloria, por cierto, del general Francisco Antonio Salcedo, alias Tito. ¿Verdad? Y entonces, me diste por donde... Sí. Entonces, vamos, la diferencia. Entre una y otra. La campaña son una agrupación de batalla. Okay. En la guerra de independencia nuestra, por ejemplo, contra Haití, hubo 4 campañas y esas campañas están compuestas por batallas. Okay. Y las batallas están compuestas por combates. Okay. Fíjate. Y entonces, ¿qué es un combate? Un combate es un intercambio de fuerzas de maniobra. Un enfrentamiento. Sí, pero de pequeñas unidades.
Okay. Aunque pueda haber combate también de grandes unidades, pero que no se desarrollen como una batalla como tal. Ellos estaban diciendo que entonces lo que pasa en la frontera es una batalla, es una guerra, es un simulacro o un zafarrancho. Yo creo que ninguna de las anteriores. Ninguna de ellas. Ahora, lo que está pasando en la frontera, en su verdadera connotación, es lo que se trata de, dentro de las calamidades que está viviendo el pueblo dominicano. La más grave con respecto al tema Haití no es la frontera, es la migración ilegal haitiana, que se está tragando, a propósito de tu pregunta, se está tragando los frutos de la democracia dominicana. Unos frutos que han costado mucho en los últimos 62 años. Y yo te digo a ti una cosa, entre eso está lo que tú estás preguntando, el mercado de trabajo. El mercado de trabajo está siendo impactado enormemente, y ahí lo ha dicho el mismo presidente, el presidente no, el canciller, el señor canciller, con lo del 80-20, ¿verdad? Está siendo impactado. Le debe dar mucho trabajo al turismo, como tú dices, el turismo, fíjate un detalle, pero no me preguntes cuánto es que la última vez que yo fui ya era notorio que había una cantidad de extranjeros manejando, extranjeros no, haitianos, ¿verdad? Los haitianos que tienen el beneficio, en muchos casos, cultural de ser políglota, hablan inglés, hablan algo de francés, y las grandes inversiones castellano. Pero hay otro problema, más concreto, Carmen y Carolina. ¿Tú sabes lo que es? Pero ven acá. ¿Tú sabes lo que costó a este país? La lucha que costó. Participó ella. La lucha que costó el 4% en este país. Para que resulte que ahora, que está siendo mal aplicado por eso y por otras razones, resulta que se ha declarado, creo que un 30% de los estudiantes. Bueno, en sentido general, hay dominicanos contribuyentes que no están yendo y no contribuyentes, que no encuentran cupos en las escuelas porque están, pero también, y los hospitales. Claro. Tú sabes lo que costó la lucha por la seguridad social. Pero lo denuncia el Servicio Nacional de Salud. Pero no, ellos mismos, el mismo gobierno, claro. Y ha puesto cifras. Pero también, señores, ya el colmo para tocar los Pero eso es culpa del pasado, ¿no? Sí. Culpa del pasado. Sí, es culpa del pasado también. 3 años. Que cuando tú te paras en una esquina, cerca de aquí, en un semáforo, tú vas a encontrar los 10 menesterosos de siempre. Pero hay una diferencia. Que de esos 10, 8 son haitianos y 2 son dominicanos. Lo que quiere decir que la migración ilegal haitiana está disputando no la riqueza al pueblo dominicano, sino hasta su miseria. Porque la economía informal es una muestra terrible de pobreza. Pero ¿verdad? firmamos un pacto. Bueno, entonces, ¿para qué? Firmamos un pacto, ¿verdad? Que desde el punto de vista, si sacamos la política, yo te dije ya que hay gente que merece mi respeto ahí. Y que no hay dudas, como Castillo Pantaleón, que no firmó. ¿Quién puede dudar del nacionalismo y el dominicanismo de Castillo Pantaleón? Hay gente así, pero yo lo que veo es la parte política del pacto, del acuerdo. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué ahora y no antes? Simplemente estamos en vísperas de unas elecciones y el dominicano, no ahora, no, siempre ha sido muy sensible al tema haitiano. Vamos a ponerlo así, muy sensible al tema haitiano. Pero además, ese país grandote del que yo le hablaba ahorita, ese país grandote del 70%, se siente desplazado en la escuela, en los hospitales, en el mercado de trabajo, en las áreas turísticas, se encuentra en la agricultura, pero las autoridades han dicho prácticamente que es imposible la producción agrícola sin la presencia haitiana. Y en el caso de la construcción, con sus agravantes, dentro del desastre que dice el presidente que existía en la frontera, en su propio gobierno. Señores, yo he visto reportajes de gente que deportan, llegan a la frontera. Sí, bueno. Sí. ¿Y tú sabes quién paga? ¿Tú sabes quién paga la coima o lo que sea para que ellos regresen? Los empleadores. Claro. ¿Verdad? Pero mira, hay un detalle a propósito de la construcción. Yo no sé si ustedes recuerdan, y es un caso paradigmático, cuando se estaba construyendo Ágora, que cada piso tenía una bandera dominicana. Sí. Yo tengo una particular relación con los ingenieros constructores
Ellos no emplearon mano de obra extranjera. No, y hay así. No lo emplearon, tú sabías iban poniendo la bandera como señal de esto lo hicimos los dominicanos. Sí, entonces se puede. Sí, tú sabías sí. otro detalle en esa misma dirección, ¿verdad? Que ya es extremo. Tú sabes que hay dominicanos como tú y como yo y como Carolina que se niegan a comprar ninguna fruta, golosina, helado, que son parte del problema también. Hay pocos vendedores de helado que no sean haitianos o vendedores de fruta, sí, que se niegan sistémicamente y de forma irada a comprar esas cosas. ¿Y el personal de asistencia del servicio doméstico? También. Yo he tenido dificultad para contratar personal del servicio doméstico que no sea dominicano. Pero hay gravedad. Uno no encuentra. Hay gravedad, mira, oye lo que te voy a decir, entre otras cosas. Yo no encuentro. Por ejemplo, tú vas a ver en Bellavista, en el sector de Bellavista, la mayoría de los guardianes de los edificios son haitianos. Son haitianos, bueno, ilegales, pero con una escopeta en la mano. Lo que representa un doble. Hubo una investigación una vez que usted sabe, mire algo, no podemos despacharlo. ¿Usted se acuerda en los colmaditos cuando usted era muchacho en Santiago? Sí. Despácheme al niño ya, sí. Mire. Yo sé que es muy peligroso decirle a un militar o referirle a un militar algo de seguridad ciudadana, porque ahí ustedes se pasan. Pero, ¿cómo usted ve la seguridad dominicana? ¿Usted cree que hay miedo al controlar? No, porque no. Óyeme. El caso Ciudad Colonial y 42. Mira una cosa. Y esto es un auto de fe con nuestras consabidas diferencias que le hemos tenido, sobre todo con respecto. Pero después usted se convirtió como en comunista y yo me No, comunista no. Yo siempre lo que me he convertido en un ritornelo permanente en dominicano, en mi realidad. En eso que yo me he convertido permanentemente. Y dentro de eso, aceptar eso que tú llamas comunista. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que, más allá de los estereotipos, muchos de esos comunistas que tú llamas comunistas, ¿verdad? Y que son comunistas. Eso pasó. No, pero no que no pasó. Usted los reunió a todos a hablar de la revolución. Yo lo veo todo dentro del interés nacional, del llamado interés nacional. Hay muchos de ellos que perseguían y persiguen el interés nacional desde el punto de vista. Eso es lo que explica la famosa apertura en las Fuerzas Armadas. ¿Tú te acuerdas de la apertura? Y nos lo llevó a las aulas allá, a todos. ¿Tú sabes por qué? Porque se enamoraron todos de él y ahora uno sabe. Yo no creo, es que yo no creo en esa diferencia. Para mí hay dos tipos de dominicanos. Dos tipos. Los que son dominicanos y lo ejercen como tal. Y los que simplemente no lo son. No lamentan ser dominicanos. Porque no lo ejercen. Pero dígame de la seguridad. No, la seguridad, ese es uno de los grandes problemas. Cuando yo le hablaba a Carolina hace un momento, ¿verdad? De los problemas que están, yo le decía a ella, ahora le digo precisamente, que eso es uno de los grandes problemas. ¿Usted cree que se puede prevenir estos exabruptos sociales? ¿Qué tú comes, Carmen, que adivina? Yo creo, fíjate lo que te voy a decir, estamos frente a un experto aquí. Especialista, ya no lo digan experto Daniel Pou. Sí, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué resulta de tú decir? La policía tiene niveles aceptables, en algunos casos muy aceptables en cuanto a la represión del delito. ¿Dónde está el problema? El problema está en la prevención y la disuasión del delito. Eso parece una frase cohete, pero no lo es, porque eso tiene un impacto tremendo, lo que debería hacerse en cuanto al patrullaje profundo, la presencia. Cuando yo era un niño, por ejemplo, que era un policía, lo que yo veía era un tipo que ni siquiera tenía revólver, con una macana. Una macana de madera. Pero donde quiera te tropezaba tú con un individuo de eso, con un policía de eso. Entonces, yo pienso que esa es una de las cosas que hay que afrontar, porque es uno de los grandes problemas. Ahora, lo que tú llamas, ¿cómo que tú le dices? Que hay como... Yo no ni siquiera, yo lo cambio por el nombre de tolerancia. De tolerancia. Como hay muchas cosas aquí, pero siempre dentro del marco de hacerse los simpáticos, con gente que no deberían jugarse a los simpáticos. El alofoquismo. Sí, no. Ya no hay posibilidades de un régimen de fuerza en este país. No, pero ¿a qué tú llamas? Porque eso también, eso es un gancho que tú me estás poniendo, ¿verdad? Oye lo que te voy a decir. Yo soy de los que piensan que hay una
tergiversación, palabra que te gusta a ti, con respecto al asunto del autoritarismo clásico dominicano. ¿Qué yo pienso? Que después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, hace 62 años, en vez de hacer los grandes cambios que demandaba la democracia, lo que hubo fue un acuerdo, y se repartieron los poderes fácticos entre los poderes fácticos, valga la redundancia, pero el pensamiento siempre ha estado ahí y acondicionándose, y la democracia en construcción nuestra, en estos 62 años, lo que ha ido precisamente es corrigiendo esos entuertos. Pero mira, cuando yo la oí hablando a ustedes fuera de cabina sobre el fenómeno de la ciudad colonial, yo creo que hay un doble delito ahí, una doble falta. Lo primero es el sitio, creo que habló Carolina, estamos hablando de que la ciudad colonial, la ciudad primada de las Américas, pasó al revés de lo que está pasando ahora. El proceso de aculturización fue al revés, fue desde aquí. Desde aquí partieron los capitanes a todas partes de América. Pero ahora resulta que el proceso de aculturización, que no es inadvertido, de eso se habló mucho aquí. Es más, señores, antes de pasar el problema de la... yo leí en algún sitio, no sé si fue en las redes o algo, que se hacía una advertencia con respecto a eso. Sí, a lo que está pasando ahí de forma cotidiana, ¿verdad? Entonces, ese es el fenómeno. Segundos para yo lo que veo es que más que lo grave del hecho, lo grave, y de la tolerancia, volvemos a la tolerancia con el hecho, yo lo que veo que es un síntoma de eso que se ha hablado tanto aquí, de lo que ha hablado tú, y he hablado yo, y ha hablado Carolina. Aquí hay una descomposición social que atañe fundamentalmente a lo cultural, y eso es grave. Y es terreno fértil para lo que usted sabe. Así que muchísimas gracias, comandante. Qué pena que él llena tanto, entonces uno no lo puede invitar otra vez. Sí. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando, que es el gobierno de la tarde. Hasta mañana.